Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en una nueva entrega de Tribuna. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, muy bien. Y hoy vamos a hablar de economía. Nos salimos de lo estrictamente de lo político, de lo electoral, para meternos en esto que ha concentrado la atención en las últimas semanas, que son dos temas fundamentales para los argentinos, que tiene que ver con la inflación y con el movimiento del dólar. Y por eso tenemos con nosotros a Gustavo Reyes, economista, referente de la Fundación Mediterránea. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a vos por estar acá. Bueno, ¿qué análisis podemos hacer de lo que aconteció en la última semana respecto a esta variación del dólar blue? Bueno, mira, yo te diría, básicamente, déjame que te ponga un ejemplo. Viste, de repente te empezás a sentir muy mal, te duele muchísimo la panza. Bueno, eso es fruto, a lo mejor vos hiciste algo en ese momento, pero sobre todo es fruto de lo que hiciste en el último tiempo. ¿Okay? No aparece de la nada. Bueno, la suba del dólar esta que vimos la semana pasada también, por supuesto, tiene que ver algunas cosas políticas que pasaron, pero la economía está sobre todo eso y forma parte, yo te diría, que de las razones más importantes. Y no vienen de ahora, vienen hace muchísimo. Pero en los últimos 3-4 meses pasaron algunas cosas muy importantes que se conocieron, yo te diría, en las últimas 2-3 semanas, pero la verdad que se conocieron, pero ya habían sucedido. La primera fue el viernes pasado, el otro viernes, la inflación casi 8% mensual. Ponete a pensar, eso quiere decir que el promedio de todos los precios en el último mes, en marzo, creció a ese ritmo, y el anterior había crecido un poquito más del 6%. O sea que si solamente mirás esos números, bueno, vos decís, mirá, la leche, el pan, no sé, casi todos los bienes crecieron 6 más 8, 14. Bueno, el dólar reaccionó y subió 12%, más o menos, digamos. En paralelo al ritmo de la inflación. Yo te diría que recuperó los valores que tenía ajustado por inflación en promedio entre enero y febrero, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, que tenemos esa inflación que se aceleró, este dólar de nuevo que pegó el salto. Bueno, la economía yo te diría que está, viste, a ver, como si estuvieras colgado de una cornisa, ¿sí? Mira, pensemos la situación que estábamos en julio del año pasado. Julio del año pasado, acordate, renuncia el ministro Guzmán, viene la ministra Bataki, está por un poquito más de una semana, se entera en el avión que ya no es la ministra y cambió el ministerio. Bueno, era una situación, volviendo al ejemplo ese, a ver si te lo puedo graficar. ¿Se acuerdan el dibujo animado, el Correcaminos y el coyote? Cuando el coyote está y mira hacia el suelo y se cae. Bueno, el coyote estaba en caída libre. Así estaba la economía en julio del año pasado. Hoy no está así, pero estamos agarrados de una cornisa, no mucho más que eso. ¿Y por qué te digo que no está así? Bueno, los problemas eran parecidos, pero mira, si vos mirás el dólar y lo ajustás por inflación, el dólar de julio a precios de hoy sería un dólar de 550, 570. ¿Y qué es el dólar? ¿Viste? Siempre estoy hablando del dólar blue, sí, digamos, sí. El libre, el que se puede comprar, digamos. Bueno, ese dólar es un poco el ticket de entrada al Arca de Noé. O sea, si vos ves que está todo nublado, llueve, se te empieza a inundar todo, vas a pagar lo que sea por entrar y conseguir un ticket. ¿Y esto cómo impacta? Porque se habla mucho de que el mercado del dólar blue a veces es marginal, pero esto también impacta en las expectativas y en los precios de muchos productos. Es al revés. O sea, porque están las expectativas así, termina siendo el dólar. Porque todos se quieren salvar, entonces quieren entrar a ese Arca de Noé. ¿Ok? Entonces, hoy está más bajo que ese, al menos por ahora. ¿Qué quiere decir? Que tenemos miedo porque es un dólar bastante alto, pero yo te diría que ese dólar es bastante más bajo que el que teníamos en julio. O sea que no estamos, por suerte, en esa situación, pero estamos colgados en una cornisa. ¿Cómo impacta esto? Bueno, obviamente pone nervioso a todo el mundo,
¿Por qué? Porque el Banco Central no tiene muchos mecanismos para frenar esto, entonces ese es un problema. Y yo te diría que entre las cosas que te decía que habían pasado los últimos meses, bueno, una cosa muy importante, ¿cómo es que pudo más o menos estabilizar allá por julio? Porque más o menos terminó cerrando con el Fondo Monetario. Bueno, dentro de las cosas que te pide el Fondo Monetario veníamos cumpliendo. Ahora, en este trimestre, el trimestre que pasó, no vamos a cumplir dos de las cosas. Una ya sabíamos que no se va a cumplir, que eran la acumulación de reservas, pero tampoco hemos cumplido el déficit fiscal. O sea, tenemos un déficit más alto de lo esperado. Entonces, hoy el acuerdo con el fondo está en veremos, se está redefiniendo eso. Y todo esto tiene mucho que ver con la inestabilidad de la economía y además un fenómeno muy importante que está sucediendo en la Argentina, que es la sequía. Para darles a ustedes una idea de tamaño de la sequía. Mira, sequía ha habido muchas veces en la Argentina, pero de esta magnitud hay que irse al año 2009 y no hay muchas más. Claro. En el año 2009, además de la sequía, hubieron caída de precios internacionales porque era la crisis internacional, Lehman Brothers que se caía, bueno, todo ese lío estaba. Bueno, la pérdida de dólares en ese año fue 15.000 millones de dólares, con todo ese lío. ¿Cuánto es ahora? 20.000. Entonces, si vos le sumas a toda la incertidumbre, todos los problemas macro, todo eso, tenés un combo muy complicado y por eso que yo les decía desde el principio que estamos agarrados de la cornisa. Suena mal decirlo, pero la verdad que es así. Es una economía que va a ser a lo largo del año muy inestable y creo que vamos a tener desgraciadamente muchos sobresaltos. Pero con este salto del dólar blue y el último índice de inflación, que superó los 7 puntos, cerca de los 8 acá en la provincia, ¿hay algún riesgo actual de espiralización de la inflación? Sí, claro. A ver, yo te diría que hay como 3 escenarios, ¿sí? Un escenario donde la inflación, que es altísima, se mantiene alta y puede descender un poquito, ¿sí? Ese es el escenario supuestamente que va a tratar de reflejar el nuevo programa con el fondo y roguemos que sea ese, ¿sí? Hay otro escenario que es la inflación está alta, se mantiene tan alta, inclusive puede subir algunos escalones, pero no se espiraliza. ¿Por qué puede subir unos escalones? Y bueno, porque tenés ajuste tarifario que vienen, por estos cimbronazos del dólar, miles de cosas que pueden pasar. Entonces, podés tener todavía, pero en ese escenario puede que no se desestabilice. Y otro escenario que desgraciadamente sí se puede desestabilizar y espiralizar, como vos decías, y ese claramente es muy peligroso porque en esos escenarios vos sabés cómo entrar, pero no sabés cómo salís. ¿Viste? Como cuando entrás a un barrio de esos medio peligrosos. Sabés cómo entrar, pero no sabés cómo vas a salir. Bueno, eso es una economía que entra en ese proceso. Yo te diría, si vos tenés que darle una probabilidad a ese último proceso tan peligroso, desgraciadamente no es cero, no lo podemos descartar. Hoy no es el escenario que tenga más chance, pero las chances han crecido en las últimas 2 o 3 semanas. Entonces, de nuevo, es un escenario que, como decía al principio, estás colgado en una cornisa, ¿y eso qué quiere decir? Y bueno, que cualquier brisa, cualquier lío, ¿viste? Te puede hacer trastabillar. Y en eso estamos, porque la economía está muy débil, enorme incertidumbre. El gobierno no tiene, desgraciadamente, muchas herramientas para cambiar esto. Lo único que interrumpo, ¿no las tiene este gobierno o no las tendría ningún gobierno? Mira, no las tendría ningún gobierno a muy poquitos meses de las elecciones y con esta credibilidad, ¿sí? O sea, mira, vos para hacer un plan de estabilización, vos necesitas al menos 3 cosas. La primera es estar convencido que la querés hacer, ¿sí? Bueno, no sé si estamos tan convencidos por el tiempo que ha pasado sin que lo hayan hecho. Acordate que más de una vez se declaró no hay que hacer planes y ese tipo de cosas. Bueno, ahora suponete que cambien y vamos a hacer un plan de estabilización. Necesitas la segunda. La segunda es un equipo económico importante, ¿sí? Para llevar a cabo eso. Bueno, la verdad que más allá de Massa, digamos, si es economista o no es economista, puede no serlo, el tema son los de abajo. Tenés personas que conocen bien de economía, pero tenés pocas personas, no tenés un equipo enorme y mucho menos
consistente entre ellos, ¿viste? Permanente pelea entre uno y el otro, se echan la pelota con el Banco Central. Bueno, ahora, suponete que cambiemos. Traen al mejor equipo que se nos ocurra del mundo. No sé, todos los premios Nobel los traen acá. Sí. Fenómeno. Nos queda la tercera, que es por ahí más importante que las otras dos. Y es que la gente le crea que lo va a hacer. Vos podés hacer el mejor plan económico con el mejor equipo económico, pero si la gente no te cree, no te va a funcionar. ¿Sí? Entonces, un gobierno a muy poco tiempo de las elecciones, donde la credibilidad ha caído muy fuerte, es imposible que haga eso. Sí, lo que uno esperaría que, bueno, te trate más o menos de llegar, que esto no se espiralice y más o menos se mantenga en estas tasas de inflación que son enormemente altas, ¿ok? Y con todos los riesgos que eso implica, pero que no se espiralice. ¿Ah? Y en eso es un poco lo que están. ¿Qué riesgo tiene la propuesta de algunos sectores, específicamente el sector de Javier Milei, de dolarizar la economía? Mira, yo soy profesor en la Facultad de Economía Monetaria, así que el tema de dolarización te imaginas que me interesa mucho. Y como todas las propuestas económicas o todas las políticas económicas, tienen cosas buenas y cosas malas. Hay que ver justamente en qué economía y en qué momento las cosas buenas superan a las malas. Tienen pro y contra como todo. ¿Ok? Ahora, eso yo te diría que es una excelente discusión para que tengamos en la universidad, para analizar a mediano plazo, pero en el corto plazo vos, además de analizar eso, tenés que decir, che, bueno, pero esto que vamos a perder el tiempo analizando, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Claro. Bueno, la verdad es que vos necesitas dólares para dolarizar, ¿sí? ¿Por qué? Pues necesitas comprar todos los pesos que tenemos nosotros en los bolsillos, los tenés que canjear por dólares. El Banco Central tiene muy poquitos dólares. Mira, neto de todos los dólares que debe el Banco Central, o que los tiene pero no son de él, deben ser más o menos 2.000 millones de dólares, nada más. Entonces, más allá de las discusiones, che, está bien, está mal la dolarización, le conviene a la Argentina, no le conviene, te ayuda a bajar la inflación o no, hoy no se puede hacer. ¿Y en qué contexto sí se podría hacer? Bueno, déjame, bueno, ustedes dos son jóvenes, ¿sí? Pero seguramente escucharon del plan de convertibilidad. Sí, claro. Sí, totalmente. Plan de convertibilidad no era una dolarización, pero tenía alguna similitud. ¿Por qué? Porque todos los pesos que habían en la economía tenían que estar respaldados por dólares. No se canjearon, pero tenían que estar ahí los dólares respaldando esos pesos. A un tipo de cambio, el famoso 1 a 1. Bueno, ese plan de convertibilidad se lanzó en abril del 91. ¿Qué pasó poco tiempo antes? Mira, en el año 89 hubieron 2 hiperinflaciones. Una en julio y otra en diciembre. El tamaño de la hiperinflación, esto también es muy importante, por ahí se habla muy livianamente de esto. Mira, hoy tenemos una inflación enorme, ¿eh? Entre 7 y 8%, una locura. Bueno, 7-8% mensual. En julio del 89 fue 200%. Esa es la hiperinflación. ¿Ok? Por supuesto que no es un camino lineal, no es un camino largo. Esa hiperinflación que se llegó en julio del 89, en noviembre del 88, la inflación era 6% mensual. Similar, ¿sí?, a lo que estamos viviendo. Similar, claro. Entonces, digamos, estás agarrado a una piedra, bueno, no te tenés que caer, ¿ok? Pero hoy no, la economía claramente no está. No sabemos la dinámica que tiene, eso lo vamos a experimentar, digamos, con el tiempo. Pero hoy no estamos. Entonces, volviendo ahí a la convertibilidad, vos pudiste hacer eso, o el gobierno pudo hacer eso, porque antes hubo 2 hiperinflaciones, y yo te diría que nos íbamos a la tercera. Digamos, la primera fue en julio del 89, la segunda en diciembre del 89, ahí hubo una licuación muy fuerte de deudas del Banco Central, que fue el plan Bonex, que se confiscaron muchos depósitos, y a lo largo de todo el 90, fines del 90, nos íbamos a otra hiperinflación, 3, en 2-3 años, y ahí vino el plan de convertibilidad y frenó eso. O sea que yo te diría que, por supuesto, si la economía, que ojalá que no suceda, vamos a un proceso así muy inestable, bueno, obviamente las chances cambian de tener una dolarización.
Pero hoy por hoy, la verdad que no se puede hacer. Entonces es una discusión, viste, un poquito sin sentido. Si tenemos demasiado problema para ocuparnos, para estar pensando en una cosa, bueno, ¿qué pasaría si, bueno, ocupémonos de las cosas que sí se pueden hacer? ¿Y qué podemos esperar respecto al movimiento del dólar blue, y a la inflación de cara al proceso electoral? Bueno, lo que están pensando ustedes, lo que están pensando los oyentes, es lo que básicamente va es difícil, porque claro. Algunos piensan en comprar dólares, otros piensan en irse del país. Hay un panorama complejo. Es un panorama muy complejo, desgraciadamente, y es la figura un poco que yo te decía de agarrados de la cornisa, ¿no? Déjame volver un poquito a esa figura que yo decía que el dólar es el ticket de entrada al Arca de Noé. Si el nivel de incertidumbre que hay hoy en la economía se mantiene en estos niveles, probablemente el dólar vaya de la mano de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la inflación, los precios suben todos los días, lo vemos. Todos los días se remarca un poquito. El dólar no pasa eso. Sube por espasmos. Está tranquilo un tiempo, ¡pum!, pega el salto, ¿sí? Ahora, de nuevo, cuando vos lo ves, fíjate, yo les decía que hemos recuperado los valores más o menos que estaban entre enero y febrero. Claro, el salto de repente, puedes decir, pero es eso, ¿ok? El problema está lo que está detrás, es mucho más peligroso. Entonces, si ese nivel de incertidumbre, ese nivel de miedo, esas ganas de entrar al Arca de Noé se mantienen igual que ahora, van a ir de la mano. Si el nivel de incertidumbre baja, poco probable, ¿no? De acá a las elecciones, o al menos de acá a las PASO, fuese menor, no es que bajaría el dólar, sino que perdería con respecto a la inflación. Ahora, si el nivel de incertidumbre, por lo que hace el gobierno, por el contexto político, por el contexto del mundo, se vuelve más desfavorable, el nivel de incertidumbre sube, o esa cornisa nos empezamos a resbalar un poquito, bueno, claramente el dólar le gana a la inflación. ¿Okay? Esos son un poquito los panoramas, pero de nuevo, el gran problema acá es que el gobierno tiene enormes desequilibrios, no de ahora, pero sí se han profundizado y no tiene muchas armas salvo volver al Fondo Monetario, conseguir algunos dólares como para tratar de hacer equilibrio, pero es un escenario que tenemos a lo largo del año, a lo largo de este año muy complicado. Bien. Bueno, a estar atentos a ver qué pasa, sobre todo estas nuevas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional que van a tener un impacto directo. Sí, bueno, uno esperaría que acuerden un nuevo programa, quedó desfasado. Fíjate, mira, el primer programa, el del año pasado, preveía una tasa de inflación a fines de este año del 60%, igual que el presupuesto, ¿sí? En marzo, eso se cambió al 80%, para llegar, no te digo al 60%, para llegar al 80%, la tasa de inflación mensual entre mayo y diciembre tendría que bajar del 8 al 3%. Claro. No es difícil. Complicado. Para llegar a la del 60% tendría que ser 0. O sea, ese programa está claramente desfasado. Se está haciendo otro, hay conversaciones. Bueno, vamos a ver. Y sobre todo si el gobierno puede conseguir algunos fondos frescos. No es fácil. Pero bueno, vamos Gustavo, a ver cómo sigue. Muchísimas gracias por haber estado en Tribuna. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vamos a una pausa y en unos minutitos volvemos con más Tribuna para seguir hablando de estos temas, dólar, inflación y todo lo que se viene de cara a este año electoral. Vení a Madras y encontrá el regalo perfecto. Tenemos las mejores promos con tarjeta. Madras, Pellegrini 174 San Rafael. Ahora CTC te ofrece el plus que estabas esperando. CTC Plus. El nuevo servicio de CTC que fusiona TV en vivo con plataformas de streaming en un solo lugar. Con CTC Plus vas a poder pausar y retroceder programas en vivo para verlos cuando quieras.
Acceder a tus canales preferidos no solo desde el televisor, sino también desde tu compu, teléfono o tablet. Todos los contenidos que te gustan en un solo lugar. Entra a www.ctcplus.com.ar y conoce mucho más. CTC Plus. Disfrútalo donde y cuando quieras. Seguimos con más tribuna para seguir hablando de inflación, dólar, cuestiones económicas. Nos salimos, como dijimos recién, de lo estrictamente electoral para meternos en estos temas que ocupan la agenda de todos los argentinos. Sí. Y tenemos ahora a Karina Farah, economista y docente. Y Karina, ¿cómo estás? Te saludo antes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la convocatoria. Gracias a vos. Karina, en los días atrás se conocieron los índices de inflación y quiero ir directo al punto. ¿Por qué la inflación siempre da unos décimos más en la provincia de Mendoza respecto que la nacional? Han habido algunos meses que ha dado un poquitito por abajo, pero la diferencia no es muy significativa. Este mes ha sido un poco más grande la diferencia. Yo creo que obedece un poco al ingreso de nuestros vecinos de Chile que han venido a hacer compras fuertemente. Bueno, lo venimos viendo hace unos meses esto. Justo coincidieron con algunos feriados sobre todo, bueno, ahora se espera también una inflación un poco más alta porque también tiene como explicación esa población flotante que de repente aparece en un destino, en este caso Mendoza, y que demanda bienes y servicios en el lugar en el que está, digamos. Por eso se le denomina población flotante. Esto va a presionar los precios y viene presionando también los precios, contribuyendo a un proceso inflacionario que ya ha despegado hace bastante tiempo, ¿no? El gobierno nacional viene tomando algunas medidas que quizás por la situación son bastante cortoplacistas. ¿Se puede salir de esta dinámica y pensando que las elecciones son este año? Qué difícil. Si se puede salir de la dinámica de las medidas cortoplacistas. Mirá, yo creo que siempre estás a tiempo de tomar las medidas necesarias, ¿no? Si hay voluntad política y sobre todo si hay una correlación de fuerza que te avale esa toma de decisiones. Creo que esto es importante. Nunca es tarde para un relanzamiento del gobierno y para tomar medidas más profundas que solo el acuerdo de precios, que vemos que puede tener efectos, pero son efectos que se diluyen en el corto plazo y a medida que han avanzado estos acuerdos de precios, los efectos se diluyen cada vez más rápido. Digamos, tienen impactos más momentáneos, más cortitos en el tiempo. Y entonces creo que esto va evidenciando que la inflación es un fenómeno que tiene muchas causas, que hay que atacarlas todas a la vez, y que atacarlas todas a la vez muchas veces implica tomar decisiones. Gobernar es afectar intereses, y tener que tener muy claro qué intereses vas a afectar para bien y a qué otros vas a perjudicar. Bueno, en este sentido creo que el gobierno ha perdido algunas oportunidades como para tomar medidas estructurales, medidas profundas, que para algún sector por ahí muy hegemónico o muy concentrado no iban a ser simpáticas. Y bueno, nada, hace falta como mucha decisión política para esto. Por eso insisto que no es tarde, me parece, para tomar estas decisiones políticas y para ir profundamente en cambios que nos impacten en las condiciones de vida de la población argentina. De todos modos, no solo operan factores internos de nuestra economía, que ya vienen operando desgraciadamente hace mucho tiempo, sino que también está operando un contexto internacional, un contexto geopolítico que no nos viene siendo favorables tampoco. Totalmente. ¿Y cuáles son esas medidas, ¿no?, que se pueden tomar internamente a nivel nacional para atacar la inflación, que es lo que definitivamente nos termina convirtiendo en cada día más pobres? Mira, yo creo que hay en la economía podemos dividir en dos lados del mostrador, digamos, los demandantes y los oferentes. Creo que la Argentina desde hace un tiempo que está en un cuello de botella en la oferta. Tenemos una imposibilidad de aumentar la oferta de bienes, de aumentar los saldos exportables, no porque la gente consuma menos, sino porque se produzca más. Y de esta manera, aumentando los saldos exportables, podés tener mayor ingreso de dólares en la economía. En este proceso, creo que la tasa de interés tan elevada es
es muy negativo para que aumente la oferta. Creo que también la propiedad del capital, y con esto no estoy diciendo que vayamos a un Estado comunista, sino que con tasas de interés más bajas y con mayor acceso al crédito, el capital se socializa un poco más y se puede aumentar la producción de bienes y de servicios. Creo que hay que mirar muy de frente todo el sector productivo y hay que mirar muy de frente todas las concentraciones de mercado que hay en el sector productivo, sobre todo, bueno, en el sector alimentos, son los que más aumentan. Los alimentos lo venimos viendo y es uno de los sectores más concentrados de la economía. Y para atacar estos intereses y para que haya mayor competencia de precios dentro de este sector, hay que atomizar un poco y esto también puede requerir la acción del Estado. ¿Cómo? Y bueno, puede desde conformar empresas públicas, poner precios máximos, bueno, ya lo dijimos, son medidas de corto plazo, claro, pero puede tomar otras más de largo plazo que tengan que ver con las estructuras de mercado, ¿no? Pero esto se profundizó porque hace algunos años los índices de inflación eran menores. Quizá la situación externa, la guerra, la situación de la sequía también en nuestro país también influyeron en cómo se están configurando los precios, pero vos también mencionabas el tema de la situación de sectores concentrados. ¿Esto se ha profundizado en el último tiempo o es una comulgación de factores que generó que el índice cada vez esté un poco más alto? Como vos decís, creo que han sido la conjunción de factores. Y creo que no solo ha pasado en la Argentina. En la Argentina lo vemos como con índices muy altos y de una manera muy abrupta, pero en todo el mundo, a ver, la inflación también tiene un impacto que es redistributivo, tiene un efecto que es de redistribuir, de sacar de un bolsillo, como que mágicamente, viste, por arte de magia, sacás de un bolsillo y pones en otro. A veces sacás ese poder adquisitivo que pierden nuestros pesos que tenemos en el bolsillo, se los puede apropiar el Estado, en ese caso se llama señoriaje, ¿no? Cuando el Estado emite, se captura ese poder adquisitivo, claro, que vos estás perdiendo, pero también parte de ese poder adquisitivo se lo pueden apropiar sectores más concentrados de la economía y es lo que está pasando. Entonces, empezamos a ver procesos como que a pesar de que crece la economía, también aumenta la pobreza, cosa que históricamente se ha convalidado una correlación inversa entre estos dos fenómenos. Cada vez que crecía la economía, caía la pobreza y viceversa. Sí. En el último año vemos el fenómeno dado vuelta, ¿no? Si bien creció la economía, crecieron los empleos, hay mayor empleo registrado, la gente tiene trabajo, pero no llega a fin de mes. Este fenómeno, que no solo se está dando en la Argentina, he visto números, por ejemplo, o datos del Reino Unido. En el Reino Unido tienen el mismo fenómeno. Trabajadores que no están llegando a fin de mes, trabajadores que les está costando comprar el alimento, y esto es pura redistribución del ingreso. Yo por ahí he puesto el ejemplo muchas veces, pero me parece muy gráfico. Si hay una torta que ahora es más grande y nosotros nos estamos comiendo una porción mucho más chica, quiere decir que alguien se está comiendo una porción muchísimo más grande de la que se comía antes. Entonces, creo que acá sí hace falta esta decisión política de decir, bueno, empiezo a tomar decisiones que beneficien más a los que menos tienen y un poco menos a los que más tienen, que igual no se van a morir de hambre y que tienen resuelto el plato de comida de la noche, ¿no? El problema es eso, que hay gente que sale a trabajar a la mañana para ver si lleva un plato de comida al mediodía a su casa. Sí, es tremendo. Ahora, ¿y por qué no está esa decisión política? No sé, habría que preguntarle al presidente o a los que toman estas decisiones. Creo que es muy difícil tomar... a ver, supongo que cuando vos llegás a estos puestos tan jerárquicos de toma de decisiones, hay muchas presiones que pueden operar y no creo que sea falta de diagnóstico, falta de visión. Creo que también están muy cercados por muchos intereses que juegan, ¿no? Esto del dólar blue, ¿no? Pensaba, y el dólar blue es un mercado muy chiquito, es un mercado ilegal, digo, no es un dólar... Sí, y al que no recurre la mayoría es ilegal. de la gente. Claro, y la verdad que la mayoría no accedemos, y es un dólar, insisto, ilegal y es muy chiquito el mercado. Entonces, con relativamente poca plata, que seguramente nosotros no tenemos ahora en nuestros bolsillos, podés entrar con
un monto chico de pesos, podés entrar en el mercado, aumentar rápidamente la demanda y esto te impacta en la suba de la cotización. Y esa cotización después se traslada el aumento de precios. Sí, genera expectativas y situaciones en todos los ámbitos de la Pero economía. digo, también alimenta se la termina inercia. recurriendo al dólar blue porque hay muchos limitantes para poder acceder a un dólar a un valor oficial. Sí, pero yo me pregunto, ¿no? ¿Para qué necesitamos los dólares? ¿No? Podemos tener dos respuestas. ¿Para qué los necesitas individualmente? ¿Para qué los necesitamos como sociedad? Bueno, como sociedad necesitamos tener dólares para hacer frente a las importaciones de un montón de bienes y de servicios que no producimos y que no nos convendría tampoco producir. O que no podemos producir por ahora y podríamos producir en algún momento. Necesitamos esos dólares. Justamente también para este proceso de afianzar la oferta de la economía. Bueno, ahora, después cuando miramos el común o los individuos, el común del ciudadano, generalmente estos dólares los necesitas para meter en el colchón. ¿Por qué? Y porque tenés unos pesos ahorrados y no querés que pierdan poder adquisitivo. Si no existiera la inflación, seguramente ahorrarías en pesos y no te haría falta irte al dólar. Los argentinos particularmente miramos históricamente el precio del dólar. Tiene que ver también con una cuestión cultural. Por ahí te vas a Chile o te vas a otros países y no tienen ni idea de cuánto cotiza el dólar, ni les importa. Nosotros sí tenemos como ahí una cuestión que también es cultural, tiene una parte económica racional, pero también tiene una raíz cultural de por qué miramos tanto el dólar, tiene que ver con nuestra historia, con nuestras historias de desagios y de devaluaciones pasadas, y lo vemos como una reserva de valor para meter la plata en el colchón. Por esto que te decía, no confiamos en que mantenga el poder adquisitivo. El dólar es seguro. Por ahora es segura. Comillas. Hay un Claro. debate que lo ha planteado la misma Cristina Fernández de Kirchner de discutir específicamente la economía bimonetaria y cómo funciona o cómo podría funcionar dentro de marcos legales. ¿Cómo podría ser este planteo para que se formalice algo que ocurre de hecho? Uy, es complejo, sobre todo en una situación en la que la Argentina no tiene dólares. Digo, si tuviéramos dólares, está súper resuelto. Por ahí nos vamos para atrás y miramos la caja de conversión o la famosa ley de convertibilidad como la experiencia más cercana a lo que algunos candidatos están proponiendo, que es la dolarización, que me parece una propuesta un poco irresponsable, bastante irresponsable, sobre todo porque la gente cree que va a ganar lo mismo que gana en pesos en dólares y con suerte algunos salarios se están calculando como mucho, como máximo en $30, digo. Creo que el dólar también, cuando miramos el contexto internacional, el dólar también está perdiendo peso internacional. Digo, las BRICS están muy, muy fuertes, están en un proceso de fortalecimiento importante. El banco, el cual dirige Dilma Rousseff, que bueno, ahora no recuerdo el nombre específico del banco, pero bueno, es el banco de las BRICS, va a permitir que tengamos como una comunidad de crédito por fuera del Fondo Monetario, de las instituciones ya preestablecidas por esa hegemonía política mundial. Y esto va a ir corriendo al dólar de las transacciones. De hecho, hoy ya hay transacciones entre algunos países y los países productores de petróleo, los países árabes, que se están dando en sus monedas locales. Algunos países están comprando a través de algunas empresas francesas o algunas empresas europeas, están comprando petróleo en sus monedas locales, o sea, están dejando el dólar por fuera de esas transacciones. Esto va a hacer que el dólar pierda también poder adquisitivo en términos internacionales. Esa pérdida de poder adquisivo la vamos a sufrir mucho más a aquellos que estemos en dólares, Claro. porque el que emite, la autoridad monetaria que va a emitir esos dólares es la Reserva Federal de Estados Unidos, y primero vamos a perder poder adquisitivo nosotros, antes que la misma economía monetaria. O sea, nos trasladan este efecto que yo les mencionaba recién, que era que el Estado se apropia del poder adquisitivo de los dólares o de la moneda que tengas en el bolsillo. Esto, en vez de apropiárselo el gobierno argentino, el Banco Central Argentino, se lo va a terminar apropiando el gobierno norteamericano. Y me parece que son procesos que no podemos desconocer, y sobre todo algunos funcionarios, algunos candidatos o algunos
colegas economistas no podemos desconocer y tenemos que ser como muy cautelosos y responsables a la hora de hablar de esto y hablar de todo el escenario. No solo lo que pasa desde las fronteras de la Argentina para adentro, sino también mirar lo que pasa para afuera, porque gravita, porque pesa y porque pesa bastante. Vos hablabas de esto, de esta cuestión cultural que significa el dólar, y porque todos, o los que pueden en realidad, recurren al ahorro en dólares en lugar del ahorro en pesos. Pero digo, no hay señales, al menos por el momento, que nos digan, bueno, confía en el peso, confía en la moneda nacional, porque no se va a desvalorizar. Sí. Digo, entonces es lógico también, Totalmente. pero estaría bueno que pudiésemos confiar en nuestra moneda. Sí, estaría buenísimo y la pérdida de confianza en nuestra moneda se da por el proceso inflacionario. Porque vemos que vos vas con los mismos pesos y cada vez traes menos. Entonces, el problema es la inflación, sigue siendo la inflación. Pero empezamos a entrar en un problema del tipo que es primero el huevo o la gallina, ¿viste? Entonces, los problemas se espiralizan y se retroalimentan en sí mismos. Hoy el problema que tiene la Argentina es, y creo que este es el mayor desafío de Sergio Massa o de las autoridades nacionales, que es cómo van a controlar esto, que es lo que esperamos a futuro. Cuando se habla de los formadores de precios, ¿viste? Uno tiene en mente el mega empresario, pero la verdad que todos en un punto actuamos como formadores de precios y es legítimo que actuemos como formadores de precios. Si vos tenés que fijar el precio hoy de algo que vas a vender en un mes y que después vas a comprar en un mes y 5 días, estás pensando a cuánto lo vas a comprar Sí, en un te mes vas y a 5 cubrir. días. Te vas a cubrir. Y este proceso sigue espiralando, sigue alimentando esta inercia, esta tendencia al alza de la inflación. Esa es la que tenemos que cortar. En su momento, la ley de convertibilidad actuó sobre eso, particularmente sobre las expectativas. El problema en aquel momento fue enamorarnos de la herramienta, no de los resultados, y no saber levantarla a tiempo. Si hubiéramos levantado la convertibilidad a tiempo, de modo tal que no nos erosionara tanto el aparato productivo nacional, tal vez otra sería la historia de la Argentina. El problema es que creímos que con la convertibilidad se curaban todos los males. Y hoy, teniendo ese antecedente, ¿cuál sería una salida? Y te agrego, teniendo en cuenta este contexto electoral y todo lo que se viene. Digo, no debe ser fácil, pero bueno, que los estudiosos de todo este sistema, ¿qué proponen? Mira, yo coincido con que hay un aspecto a tratar que es el control de los déficits fiscales. Pero los déficits fiscales tienen dos componentes a grandes rasgos, el gasto y la recaudación, ¿no? Ese déficit primario tiene esas dos partes. Vos podés no aumentar el gasto ni bajarlo subiendo la recaudación, entonces vas a achicar la brecha entre los dos. Pero lo otro, y creo que acá sí está como el gran desafío de la política, es bajar el gasto sin bajarle el gasto a los que más lo necesitan. O sea, sin sacarle el Estado a aquel que necesita el Estado presente porque no tiene acceso a la salud, porque no tiene acceso a la alimentación y no le puede sacar la tarjeta alimentar. Entonces, sin sacarle el Estado a estas personas que más necesitan del Estado, ¿cómo mejoramos la gestión del Estado para que sea más eficiente, para que provea servicios de calidad y contribuya al crecimiento de la economía para que después vuelva en una recaudación fiscal más alta? Creo que hay que ver la manera de entrar en este proceso. Creo que sí, en algún momento la Argentina va a tener que rever su estructura tributaria porque es altamente regresiva, castiga más al que menos tiene, todos pagamos el 21% de IVA sobre casi todo lo que consumimos, salvo algunas excepciones en las que pagamos el 10,5%. Y ese es un impuesto que castiga más al más pobre y menos al más rico o a los ingresos superiores. Tenemos que volver a entender que tampoco en la Argentina son pobres y ricos, que hay una clase en el medio también a la que no podés castigar o a la que no podés gravar con impuestos de la misma manera, y entonces creo que en este sentido hay que barajar y dar de nuevo con la estructura tributaria y repensar los impuestos de una manera de que, bueno, el que más tiene contribuya más al gasto que el que menos tiene y es el que más necesita del Estado. Cuando se plantea todo este tema del
recién hacías referencia a la tarjeta alimentar, pero se plantea todo este tema de las ayudas sociales como uno de los causantes de todo este descalabro, si se quiere. De alguna manera la receta es frenar, digo, no quitar, pero sí empezar a poner límites a este tipo de programas y buscar quizás la vuelta por otro lado, ¿no? Que el sector privado genere más puestos de trabajo. Sí, yo creo que el sector privado hay que ayudarlo para que genere puestos de trabajo genuino. Y ahí, perdóname la interrupción, pero ahí sí vuelvo a algo que también hacías referencia, que tiene que ver con la presión impositiva. Digo, el pequeño y mediano empresario la sufre, y la sufre muy fuerte esa presión impositiva. Un montón. Entonces cada vez las cargas sociales son altísimas, cada vez resulta más difícil el dar un empleo en blanco. Sí, y yo creo que el empresario pyme es el que más quiere tener a sus empleados en blanco, porque generalmente sus empleados son miembros de su familia, son empleados que llevan muchísimos años en la empresa y los quiere tener en blanco y les quiere pagar la obra social y quiere tenerlos con todas las de la ley, pero como vos decías, son costos altísimos. Bueno, hay que repensar también un sistema. ¿Cómo hacemos para que sin que el trabajador pierda los derechos que ha ganado y sea lo mismo trabajar para una superempresa que para una pyme, para vos como trabajador tengas los mismos derechos y eso esté garantizado, pero la carga impositiva sea diferencial? Y en esto me parece, de nuevo, hay que repensar cómo gravamos al sector productivo y cómo gravamos al ciudadano de a pie y tiene que caer o tiene que pagar más aquel que menos tiene, que más tiene, perdón, que furcio, terrible. En este sentido, creo que hay algunos gestos que me parecen súper interesantes. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social empezó a ordenar, digo, y está bien que ordene, porque así también con ese orden vino un aumento en la tarjeta alimentar, vinieron aumentos también en la ayuda social. Y bueno, y si alguien no pudo dar la fe de vida, se abrió un espacio como para que diga, sí, yo necesito esa ayuda y no pude dar la fe de vida porque no tengo celular. Digo, entonces me parece que esto está bien, que estos controles son sanos, porque tampoco el gasto a las tontas y a las locas. Ahora, el gasto social por un lado, pero también pagarle 45.000 millones al Fondo Monetario Internacional, sin que esos 45 millones hayan quedado en una escuela, en una ruta nueva, en crédito blando para las pymes. Y bueno, me parece que también es parte del gasto bobo del Estado y es parte de la corrupción en muchos casos, porque no sabemos dónde están, dónde fueron, dónde quedaron esos 45.000 millones de dólares. Digo, están afuera, pero no sabemos ni siquiera dónde. Entonces, bueno, me parece que hay que revisar y bueno, que los funcionarios también se tienen que hacer cargo de sus decisiones de política, sobre todo en estos casos, ¿no? Como cuando no vemos que se hayan traducido en ninguna mejora para nadie, y menos para el colectivo en su conjunto. Karina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Bueno, Mariano, llegamos hasta acá con un análisis exhaustivo de esto. Nosotros nos centramos en estos dos fenómenos que son dólar e inflación, pero sin dudas la economía argentina, la política económica tiene mucho para rever. Y son tópicos que vamos a estar tratando porque son los centrales de esta campaña electoral y que obviamente vamos a seguir repasando para conocer cómo viene el panorama y las propuestas posteriormente que van a tener los precandidatos, precandidatas para las distintas etapas de elecciones que tenemos este año. Así es. Bueno, nos encontramos la semana que viene con más Tribuna.